Hoy, 9 de junio de 2025, les traigo una historia que nos recuerda lo frágil que puede ser nuestra tranquilidad. Es la historia de Jorge, un hombre como usted o como yo. Un trabajador incansable, padre de familia y pilar de su hogar. Su vida transcurría con la normalidad de quien se levanta cada mañana para llevar el pan a la mesa. No tenía antecedentes penales, ni una sola mancha en su historial. Su reputación en el barrio era la de un hombre honesto y servicial, siempre dispuesto a ayudar a sus vecinos. Jorge representaba el esfuerzo diario de millones de personas que solo buscan un futuro mejor para sus seres queridos, un futuro construido con sudor y sacrificio. Pero un día, el destino le puso una prueba inesperada. Su hija menor, de apenas 5 años, comenzó a arder en fiebre. Una fiebre altísima que no cedía con nada. La preocupación de cualquier padre en una situación así es una angustia que oprime el pecho, que nubla el pensamiento. La pequeña lloraba inconsolable, su cuerpecito temblaba y su madre no sabía qué más hacer. El médico de la familia, contactado por teléfono, fue claro y contundente. Media Group. Doctor on phone giving urgent instructions, close-up of doctor talking on smartphone, parent listening anxiously during phone call at stock at a distribute_equally, necesitaban administrarle un medicamento específico de inmediato para bajar la temperatura y evitar una convulsión. Cada segundo contaba, cada minuto era crucial para la salud de la niña. Con el corazón en un puño y la recomendación del doctor resonando en su cabeza, Jorge salió disparado de su casa. La farmacia más cercana, ubicada dentro de una gran tienda departamental, era su única opción. No pensó en nada más que en llegar, encontrar el medicamento y volver al lado de su hija. El pánico y la urgencia lo dominaban por completo. Su mente estaba fija en un solo objetivo, Media Group, intense close-up of determined man's eyes, father looking focused in pharmacy aisle. Close-up of man's face filled with concern at that stock at a distribute_equally, aliviar el sufrimiento de su pequeña. No se trataba de un capricho, sino de una emergencia médica que requería una acción inmediata, una carrera contra el tiempo que cualquier padre comprendería perfectamente. Al entrar en la tienda, sus ojos buscaron frenéticamente la sección de farmacia. El lugar estaba lleno de gente, el ruido de los carritos y las conversaciones se sentía lejano. Para Jorge, el mundo se había reducido a ese pasillo de medicamentos. Encontró la caja que el doctor le había descrito, la tomó con manos temblorosas y, en su prisa, también agarró una botella de agua para poder dársela a su hija. La imagen de su niña, vulnerable y enferma, era el único motor que impulsaba sus acciones. En ese momento, las reglas sociales, los procedimientos de compra y todo lo demás pasaron a un segundo plano. Solo importaba la salud de su hija. Con el medicamento en una mano y la botella de agua en la otra, Jorge corrió hacia la salida. Su mente estaba completamente absorta en la emergencia familiar. No registró las cajas registradoras, ni las filas de personas pagando sus compras. Su único pensamiento era regresar a casa lo más rápido posible. En su estado de pánico, atravesó las puertas automáticas sin detenerse. No hubo intención de engañar, ni un plan para ocultar los productos. Fue un acto impulsivo, un descuido monumental provocado por la angustia abrumadora de un padre. Cruzó el umbral de la tienda y se dirigió a su coche, sin ser consciente del grave error que acababa de cometer. Una vez en su vehículo, mientras buscaba las llaves en sus bolsillos, su mirada cayó sobre los productos que sostenía en la mano. Fue como despertar de un trance. El corazón se le detuvo por un instante, pero esta vez no por la fiebre de su hija, sino por la cruda realidad de lo que había hecho. No había pagado. La realización lo golpeó con la fuerza de una ola. Se dio cuenta de que, en su desesperación, había salido de la tienda como un ladrón. La vergüenza y el arrepentimiento lo invadieron de inmediato. Sabía que tenía que corregir su error, no solo por la ley, sino por sus propios principios. Era un hombre honesto, y ese acto no lo representaba. Sin dudarlo un segundo, apagó el motor del coche que apenas había encendido, tomó una respiración profunda y decidió hacer lo correcto. A pesar de la urgencia que todavía sentía por su hija, sabía que no podía simplemente irse, su conciencia no se lo permitiría. Regresar a la tienda a pagar era la única opción honorable.
Con el medicamento y el agua todavía en sus manos, caminó de vuelta hacia la entrada del establecimiento. Iba dispuesto a explicar la situación, a disculparse por su descuido y a saldar su cuenta como cualquier cliente. Estaba seguro de que entenderían su error, que verían la honestidad en su acción de regresar voluntariamente. Pero el destino le tenía preparada una amarga sorpresa. Al acercarse a la entrada, no encontró la comprensión que esperaba. En su lugar, fue interceptado por un guardia de seguridad que lo había visto salir apresuradamente a través de las cámaras de vigilancia. El guardia, siguiendo el protocolo de la tienda, no estaba interesado en escuchar explicaciones. Para él, Jorge era simplemente un sospechoso que había sido capturado. La situación, que para Jorge era un simple y lamentable error que intentaba enmendar, se estaba transformando rápidamente en una pesadilla de la que no podría despertar fácilmente. La buena intención de su regreso se topó con un muro de desconfianza. El guardia de seguridad, con un tono firme y acusatorio, detuvo a Jorge antes de que pudiera pronunciar una sola palabra de explicación. Lo condujo a una pequeña oficina en la parte trasera de la tienda, un cuarto sin ventanas que se sentía frío e intimidante. Jorge intentó explicar lo sucedido, la fiebre de su hija, la llamada al doctor, su prisa, su olvido. Mostró el dinero en su cartera, listo para pagar por los productos. Pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. El gerente de la tienda fue llamado y, tras escuchar la versión del guardia, decidió seguir el procedimiento al pie de la letra. Para ellos, era un caso claro de hurto. Poco después, 2 agentes de policía llegaron al lugar. La situación se había escalado de un malentendido a una intervención policial en toda regla. Los oficiales escucharon la versión del personal de la tienda, que describía a Jorge como un ladrón sorprendido infraganti. Luego, escucharon la versión de Jorge. Aunque su historia era coherente y llena de emoción genuina, los agentes se encontraron ante un hecho concreto. Un hombre había salido de la tienda con mercancía sin pagar. Siguiendo el protocolo, y ante la insistencia de la gerencia de la tienda de presentar cargos, no tuvieron más opción que proceder con su detención. Para Jorge, el mundo se vino abajo en ese instante. Las esposas frías en sus muñecas eran un símbolo de una injusticia que no podía comprender. Él, que nunca había tenido problemas con la ley, ahora estaba siendo tratado como un delincuente común. Lo llevaron a la comisaría, le tomaron las huellas dactilares y una fotografía para su ficha policial. Cada paso del proceso era una humillación, una marca que sentía que lo mancharía para siempre. Su preocupación por su hija se mezclaba ahora con el miedo y la impotencia. Una llamada a su esposa confirmó que la niña estaba estable, pero ahora era él quien se encontraba en una situación desesperada. La acusación formal fue por el delito de hurto. Aunque el valor de los productos era mínimo, el sistema de justicia se había puesto en marcha. El fiscal, basándose en el informe policial y la declaración de los empleados de la tienda, formuló los cargos. La presunción de inocencia, ese pilar fundamental de la justicia, parecía haberse desvanecido. Jorge se enfrentaba ahora a un proceso penal que podría tener consecuencias devastadoras para su vida, su trabajo y su familia. Todo por un simple, honesto y humano error, magnificado por la rigidez de un sistema que a veces olvida considerar el contexto y la intención detrás de los actos. La defensa de Jorge, asumida por un abogado de oficio, se centró en un punto clave y fundamental del derecho penal, la ausencia de dolo. En términos sencillos, el abogado argumentó que Jorge nunca tuvo la intención de robar. El dolo, esa voluntad deliberada de cometer un delito, es un elemento esencial para que exista un crimen. Sin esa intención, no hay delito. La defensa se preparó para demostrar que la acción de Jorge fue producto de un descuido, un error causado por un estado de necesidad y pánico, y no de un plan para apropiarse de algo ajeno. Este era el corazón de su estrategia legal. Para respaldar su argumento, la defensa presentó varias pruebas cruciales. Primero, el testimonio de la esposa de Jorge y del médico de la familia, quienes confirmaron la emergencia médica de la hija. El registro de llamadas del teléfono de Jorge mostraba la comunicación con el doctor justo antes de salir hacia la tienda.
Segundo, se solicitó el video completo de las cámaras de seguridad. Estas imágenes no mostraban a un ladrón tratando de ocultar productos o actuando de manera sospechosa, sino a un hombre visiblemente angustiado y apurado, que ni siquiera miraba a su alrededor. Era la imagen de la desesperación, no de la delincuencia. Además, el hecho más contundente a favor de Jorge fue su regreso voluntario e inmediato a la tienda. ¿Qué ladrón, una vez que ha logrado salir con el botín, regresa al lugar de los hechos para pagar? Esta acción, por sí sola, era la prueba más poderosa de su falta de intención criminal. Su comportamiento posterior al olvido era completamente inconsistente con el de una persona que busca cometer un hurto. La defensa argumentó que este acto demostraba su honestidad y su deseo de enmendar un error, no de consolidar un robo. Era un acto que hablaba por sí mismo sobre su carácter y sus intenciones reales. El abogado también invocó principios legales fundamentales, como el principio de mínima intervención penal. Este principio sostiene que el derecho penal debe ser la última ratio, es decir, el último recurso del Estado para resolver conflictos. No cualquier conducta irregular debe ser tratada como un delito. En este caso, una simple falta administrativa o un arreglo civil hubieran sido suficientes. Llevar a Jorge a un juicio penal era desproporcionado y no cumplía con la finalidad de la justicia, que es castigar conductas verdaderamente dañinas para la sociedad, no los errores humanos cometidos en situaciones de extrema presión. Este caso nos obliga a reflexionar profundamente sobre el propósito del derecho penal y el valor de la presunción de inocencia. Este principio no es una simple formalidad, es el escudo que protege a todos los ciudadanos de acusaciones injustas. Significa que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, más allá de toda duda razonable. En la historia de Jorge, vimos cómo este principio fue puesto a prueba. La tienda y la policía actuaron basándose en la apariencia de un acto, sin detenerse a considerar la posibilidad de un error. Asumieron la culpabilidad desde el primer momento, invirtiendo la carga de la prueba. La justicia no puede ser ciega ante el contexto humano. Las leyes están hechas para regular la convivencia en sociedad, pero deben ser aplicadas con criterio y humanidad. Un sistema de justicia que opera de forma automática, sin considerar las circunstancias, la intención o la proporcionalidad, corre el riesgo de convertirse en una máquina de generar injusticias. El caso de Jorge es un ejemplo perfecto. Su acción, vista en un video sin contexto, parece un robo. Pero cuando se añade la historia completa, la hija enferma, la llamada del doctor, el pánico y el regreso voluntario, la narrativa cambia por completo. Se transforma de un acto criminal a un error comprensible. Aquí entra en juego el principio de mínima intervención penal, que actúa como un filtro de sensatez. ¿Realmente la sociedad se beneficia de procesar penalmente a un padre que, en un momento de pánico, olvidó pagar un medicamento de bajo costo que necesitaba urgentemente? La respuesta es claramente no. El derecho penal está reservado para las conductas más graves, aquellas que atentan seriamente contra los bienes jurídicos más importantes. Utilizar todo el peso del aparato estatal para un caso como este es un desperdicio de recursos y, lo que es peor, puede destruir la vida de una persona inocente por un simple descuido. La historia de Jorge nos enseña que la línea entre un error y un delito puede ser muy delgada, y a menudo depende de la intención. Por eso, el papel de los jueces, fiscales y abogados es tan crucial. Deben ser capaces de mirar más allá de los hechos superficiales y analizar el corazón del asunto. Deben preguntarse, ¿hubo una voluntad de hacer daño? ¿Existió una intención de violar la ley? En este caso, la respuesta era negativa. La justicia, para ser verdaderamente justa, debe tener la capacidad de diferenciar entre la malicia y la fragilidad humana, entre un criminal y un padre desesperado que cometió un error. Al final, gracias a una defensa sólida, y a un juez que supo valorar las pruebas y el contexto, Jorge fue absuelto. El tribunal entendió que no existió el dolo, la intención de robar, y que su acción fue el resultado de un error humano comprensible en una situación de extrema angustia. Se hizo justicia, pero la cicatriz de la experiencia permanece. Jorge y su familia vivieron una pesadilla que nunca olvidarán. Este caso, aunque hipotético, nos deja una lección fundamental sobre la importancia de conocer nuestros derechos y cómo funciona el sistema de justicia penal.
un sistema que puede afectarnos a todos en el momento menos esperado. La primera enseñanza es la importancia de mantener la calma y buscar asesoría legal de inmediato ante una acusación. Jorge tuvo la suerte de contar con una defensa que supo articular los argumentos correctos. Conocer derechos básicos, como el derecho a no autoincriminarse, a tener un abogado y a que se presuma nuestra inocencia, es una herramienta poderosa. La desinformación y el miedo pueden llevar a una persona a cometer errores durante una detención que luego pueden ser usados en su contra. La educación jurídica básica no es solo para abogados, es una forma de ciudadanía activa y de autoprotección. Este caso también resalta la necesidad de una mayor formación en derechos humanos y principios legales para todos los actores involucrados en el sistema de justicia, incluyendo la seguridad privada y la policía. Un protocolo más humano y menos automático por parte de la tienda podría haber resuelto la situación sin necesidad de involucrar a la policía. Un guardia de seguridad capacitado para escuchar y evaluar el contexto podría haber entendido el regreso voluntario de Jorge como una prueba de su honestidad, no como una confirmación de su culpabilidad. La empatía y el criterio son habilidades esenciales en la primera línea de la justicia. En conclusión, la historia de Jorge es un llamado de atención. Nos recuerda que la justicia no debe ser un laberinto burocrático, sino un sistema al servicio de la verdad y la dignidad humana. Nos enseña que detrás de cada expediente hay una persona, una historia y un contexto. Proteger los derechos humanos, defender la presunción de inocencia y aplicar las leyes con sabiduría y proporcionalidad no son ideales abstractos, sino la base de una sociedad libre y justa. Que el error de un padre desesperado nos sirva para recordar que la humanidad debe ser siempre el faro que guíe la aplicación de la ley.